Buenos días, mi nombre es Leymar Salas y hoy les vengo a hablar un poco sobre la voz activa y la voz pasiva. La voz activa es un tipo de gramatical por el medio del cual se conjuga el verbo de modo tal que el sujeto realice la acción. Por ejemplo, Pedro come peras. El verbo come está en voz activa porque el sujeto Pedro realiza la acción. La voz pasiva es una construcción verbal en algunas lenguas por la cual se presenta al sujeto como pasivo, mientras que la acción ejecutada por el verbo es desempeñada por un complemento y no por el sujeto agente del verbo en la voz activa. Como ya lo mencionamos, la voz activa y la voz pasiva son dos maneras de presentar la misma situación, enfocándola desde perspectivas diferentes. En caso de la voz activa, nos interesa la persona responsable de la acción. En cambio, usamos la voz pasiva cuando queremos dar más importancia a la acción y no a quien la ha realizado. Para diferenciar la voz activa de la voz pasiva, es fundamental fijarnos en las estructuras gramaticales de la oración. La voz activa se compone de quien ha realizado la acción, seguida del verbo en voz activa y el objeto quien recibe la acción. La voz pasiva se forma con el verbo to be y el participio del pasado del verbo, como lo es sujeto más verbo auxiliar to be más participio del pasado. A partir de estas estructuras podemos formar ya la voz activa y la voz pasiva. Para formar una oración negativa de voz activa a voz pasiva en futuro simple, seguiremos los siguientes cambios. Sujeto más will más be más no más participio y el resto de la frase. Tenemos como ejemplo la siguiente oración: The housekeeper will not clean the room, que en español sería: el ama de llaves no limpiará la habitación. Al cambiar la oración a voz pasiva quedaría: The room will be not clean by the housekeeper, que en español sería: la habitación no será limpiada por el ama de llaves. Lo que hicimos al transformar la oración de activa a pasiva fue: el objeto de la oración activa pasa a ser sujeto de la pasiva. El verbo principal se sustituye por el verbo auxiliar to be en su mismo tiempo, junto al verbo principal en participio. El sujeto de la oración principal pasa a ser un complemento agente de la pasiva. Si hacemos mención en la oración del sujeto que realiza la acción, este irá normalmente precedido por la precepción be, como ya hemos visto. Mi nombre es Mariana Colmenares. Se utiliza la voz activa o la voz pasiva en función de lo que queramos destacar. Si quiero destacar que soy yo y no otra persona quien realiza la acción, utilizo la voz activa. En cambio, si lo que quiero es dar más énfasis al objeto que al sujeto, utilizo la voz pasiva. En este caso, como ejemplo, tenemos la oración: Our designer will create the logo the following week, que en su traducción al español quiere decir: nuestros diseñadores crearán el nuevo logo la semana siguiente. Al hacer el cambio a la voz pasiva quedaría así, de esta manera: The logo will be created by our designer the following week, que en la traducción quedaría: el nuevo logo será creado por nuestros diseñadores la semana siguiente. Los cambios que se producen al pasar esta oración de voz activa a voz pasiva son los siguientes: cambia el sujeto, our designer, cambia a the logo. En la primera oración, voz activa, el sujeto, our designer, es quien realiza la acción. En la segunda oración, voz pasiva, el sujeto del logo no es quien realiza la acción, sino quien recibe el efecto de la acción. Vemos que el objeto directo de la oración activa del logo pasa a desempeñar el papel de sujeto en la voz pasiva, mientras que el sujeto de la oración activa, our designer, pasa a desempeñar el papel de objeto directo en la voz pasiva.
También podemos ver que cambia el verbo. Se puede observar que en la segunda oración, verbo en voz pasiva, el verbo will está formado por dos palabras, en este caso, will be. Por tanto, un modo de diferenciar un verbo en voz activa y en voz pasiva es que en este segundo caso siempre va a ser acompañado por el verbo auxiliar se, verbo auxiliar to be. Este verbo auxiliar va en el mismo tiempo y modo que el verbo de la voz activa. Tenemos también, aparte del verbo auxiliar will, el verbo create, que es el verbo de acción. Luego va acompañado al final por el complemento de following with. Bienvenidos a nuestra presentación de voz activa a voz pasiva en el tiempo futuro simple. Quien les habla, Yureidi Guillén. A continuación les explicaré mi ejercicio. Si bien sabemos, la voz activa y pasiva son dos maneras de presentar la misma situación enfocada en perspectiva diferente. En este caso, la estructura para formar oraciones en futuro simple es sujeto más will más be más participio más el resto de la oración. La oración en este caso, en voz activa, es un mecánico pintará el coche, donde un mecánico es el sujeto, will es el auxiliar, pintará es el verbo y el coche es el sujeto directo. Cuando queremos hacer el cambio a la voz pasiva sucede lo siguiente. El objeto directo pasa a sujeto, en este caso el coche. Will es el auxiliar. Se le agrega verbo to be, ya que en la oración principal no lo tiene, y al hacer el cambio se le incluye. En este caso es be. El verbo principal que hace la oración se le agrega ed, por ser un verbo regular. Y finalmente el sujeto principal, un mecánico, pasa a ser un objeto directo. Muchísimas gracias. Antes de finalizar con mi explicación, quería recordarles que la preposición be es muy importante, ya que ella nos indica que se está haciendo un cambio de voz activa a voz pasiva. Otro dato muy curioso y también muy importante es el verbo to be y el verbo en la voz pasiva, ya que ella está en su pasado participle y es muy importante que lo recalquemos. Buenas, mi nombre es Dayorlin Rojas. Las oraciones interrogativas son aquellas unidades de sentido que en principio le piden alguna información específica al interlocutor. Para cambiar esta oración interrogativa de voz activa, que sería Will Julia sweep the street, a voz pasiva, Will be the street swept by Julia, hacemos lo siguiente. El objeto directo de street de la oración de voz activa pasa a ser el sujeto en la voz pasiva. Luego, el sujeto Juliet de la oración en voz activa pasa a ser objeto directo en la voz pasiva, por by Juliet. Cambiamos el verbo will agregándole el verbo auxiliar to be, y esta, al ser una oración interrogativa, se le coloca antes del sujeto. El verbo de acción sweep se mantiene igual en ambas oraciones. Y por último, debemos saber que al ser una oración interrogativa, los signos de interrogación se mantienen tanto en la voz activa como en la voz pasiva. Gracias. Hello chicos, mi nombre es Juana Barragán y les voy a explicar un ejercicio inverso de la voz pasiva a la voz activa. En este caso tenemos un ejercicio en forma negativa. El ejercicio dice lo siguiente: el niño no será mordido por el perro. En este caso el sujeto es el niño, ya que es quien recibe la acción. Después colocamos el auxiliar will, que nos indica el tiempo verbal en el que nos encontramos. En este caso estamos en futuro simple. El tercer paso, escribimos la partícula no, que es una oración interrogativa, seguidamente del verbo to be y el verbo que nos indica la acción en pasado participle. Ambos los colocamos en pasado participle
porque son las reglas gramaticales de la voz pasiva. Así lo exige la regla. El verbo bitten es un verbo irregular, por lo tanto su estructura cambia. Le agregamos la preposición by, que nos indica que estamos en una oración pasiva. Finalmente tenemos el perro, que viene siendo el objeto directo, ya que es el que realiza la acción. En la voz activa tenemos: el perro no morderá al niño. Anteriormente el perro era el objeto directo. En este caso va a ser el sujeto. Luego colocamos el auxiliar will, que nos indica el futuro simple. Después la partícula no, que nos indica que la oración está en negativo. Eliminamos el verbo to be del pasado participle, en este caso no forma parte de la voz activa. Seguidamente del verbo de acción, que es bitten, pero en su forma imperativa, es decir, en su forma normal. Y finalmente agregamos el objeto directo, que anteriormente era el sujeto. Bueno, chicos, espero que hayan podido entender con facilidad los cambios que se hacen de la voz pasiva a la voz activa. Sin más nada que agregar, muy agradecida. Thank you for your attention. Candid Exclusive Fraternity.